Amén, gloria a Dios, amén, qué bendición, amén, que estamos aquí. Yo creo que Dios es bueno y qué bueno que se esforzó y está ahorita. Y abre su corazón, quiero ministrar sobre este tema de visión de las abominaciones en Jerusalén. De Ezequiel eran los tiempos exiliados o los tiempos donde ellos estaban cautivos en Babilonia. Pero ahí estaba este hombre Ezequiel, que era el que podía estarlos guiando a ellos allí, o podía estarlos constantemente para llevarlos, ¿verdad? No es fácil estar en otro país y ellos, ¿verdad? Estar en cautiverio o exiliados, tenían que tener a alguien para que los siguiera animando. Y este hombre era una persona que lo que él, esas visiones que él tenía no eran como decir, creo que vi esto, pero no creo que sea cierto. Es lo que esas visiones que él tenía se les comprobó, ¿verdad? De que realmente Dios así lo hacía, ¿verdad? Realmente ahorita lo que vamos a entrarnos, a introducirnos, realmente así sucedió. Dios a él le daba esas visiones, aunque él estaba allá también en cautivo o exiliado, y, y Dios usaba tremendamente a este hombre. Por eso quiero, amén, que veamos este tema de las abominaciones de Jerusalén en el tiempo de Ezequiel. Visión es del griego joroma, aquello que es visto, jorao, denota un espectáculo, una aparición, visión. Abominación del griego atemitos, que aparece en Hechos 10:28, algo abominable. A, negación, y temito, adjetivo derivado de temis, que es ley, por ende algo contrario a la ley. Jerusalén es una de las ciudades más antiguas del mundo y tiene un significado muy importante en varios sentidos. Su ubicación está en el Oriente Medio, entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto. Actualmente es la capital declarada de Israel, aunque su estatus es disputado internacionalmente. Palestina también declara como su capital. Es una ciudad sagrada para tres religiones grandes, como es el judaísmo. Aquí estuvo el templo de Jerusalén y hoy queda el muro de los lamentos, el sitio más sagrado del judaísmo. El cristianismo es donde, según la Biblia, Jesús fue crucificado, sepultado y resucitó. Tercera religión, Islam. Es la tercera ciudad más santa del Islam después de la Meca y Medina. Ahí está la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. En la actualidad, la ciudad está dividida en Jerusalén oeste, de mayoría judía, y Jerusalén este, de mayoría palestina. La ciudad vieja está amurallada y dividida en 4 barrios: judío, cristiano, musulmán y armenio. Vamos a entrar en nuestro texto base y está ahí en Ezequiel 8, del 1 al 6. Vamos a entrar en la palabra de Dios, Ezequiel 8, del 1 al 6. Vamos a iniciar con las escrituras. Amén, ya está ahí. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor, y miré, y aquí una figura que parecía de hombre desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos,
Y aquí, ahí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones de la casa de Israel hacia aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Rey en esta hora. Padre, te damos gracias, te pedimos, Señor, que tú bendigas, Dios, tu palabra en esta tarde, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, Padre, tal vez los que puedan mirar, escuchar esta palabra, puedan ser bendecidos en esta tarde. Todo te lo estamos pidiendo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice un fuerte amén. En el sexto año, esto es 592 antes de Cristo, entre agosto y septiembre, un año y 2 meses después de la primera visión, la mano de Jehová, esto introduce al profeta en una serie de visiones, una figura. El profeta vio la gloria del Señor en visiones de Dios. Incluye detalles que fueron transmitidos a Ezequiel solo por medio de visiones. El viaje de Ezequiel a Jerusalén fue en espíritu, mientras que su cuerpo permaneció en casa. En visiones el profeta fue a Jerusalén y también en visiones regresó a Babilonia. Tan pronto Dios terminó de darles las visiones, Ezequiel contó a sus oyentes en Babilonia lo que había visto era la condición de Israel de acuerdo a las visiones. Había de la imagen del celo. Dios presenta a Ezequiel la imagen de un ídolo. De acuerdo a Deuteronomio 4:16, a la entrada del atrio interior del templo. Es llamada la imagen del celo porque provocaba celo al Señor. La gloria de Dios estaba allí en gloria, pero era ignorado mientras el pueblo adoraba al ídolo. Mire, realmente aquí ya, como ya leímos hace un momento, realmente impresionante porque este hombre se fue en espíritu, o sea, él está ahí, su cuerpo, pero en espíritu se va a Jerusalén y ve ahí en el templo esta imagen de celo. Hermano, algo que podemos decir, pero es una visión, realmente se ha comprobado, de acuerdo a los escritos originales, que realmente así sucedió. Así como este hombre estaba en espíritu, pero era una realidad que Dios le estaba mostrando a este hombre lo que realmente, como lo que estaba haciendo Jerusalén, el pueblo que Dios escogió, el pueblo que él tenía como su pueblo. Ahora ellos estaban ahí haciendo cosas incorrectas, cosas que no deberían de hacer, porque se suponía que ellos tenían que adorar solamente a Dios, aunque la gloria de Dios se manifestaba ahí, pero ellos estaban tan ocupados en ese ídolo. Mire, hermano, suena como que dice uno, pero ¿cómo fue en espíritu? Bueno, es una visión. No sé si a usted le ha pasado, ha tenido esa experiencia, que usted tiene esa visión, usted puede mirar algunas cosas literalmente en esa visión y realmente se da cuenta que así es o que así sucedió, porque es una visión que el Señor le muestra a una persona para que compruebe ciertas cosas. Este hombre, al regresar a Babilonia, él tenía que contar, ¿verdad?, a los exiliados, a los que estaban ahí, lo que estaba sucediendo, ¿verdad?, en el templo o en Jerusalén, cosa que debería de estar ellos en obediencia o estar obedeciendo a Dios, pero no es así. Dios estaba ahí, su gloria se manifestaba, pero era ignorado mientras el pueblo adoraba al ídolo. Hermano, es algo que mientras a veces nosotros
Podemos estar entregados al Señor o recibiendo la palabra o recibiendo la presencia del Señor y usted está ahí orando al Señor, pero uno y dos o tres están ellos ocupados en otros pensamientos o en otras cosas y no están concentrados en las cosas de Dios. La gloria de Dios ahí se manifiesta, algunos lloran, algunos sienten la presencia del Señor, pero si algunos o uno o dos están ocupados en otras cosas que ya no son de Dios, entonces, hermano, el Señor, ¿verdad? Él puede saber todo porque Él es Dios. Estas personas, o sea, como usted sabe que a veces nosotros pensamos, aquí nadie me ve, aquí no hay ni un cristiano, aquí no hay ningún hermano, pero arriba Dios nos está mirando, Él está mirando cómo nos conducimos, cómo vivimos la vida cristiana. Y el Señor está ahí mirándonos y se llena de celos también Él. Perdón. Un celo santo, un celo que Él nos anhela, un celo que Él dice, yo te salvé, te escogí para que me adores a mí nada más, no a nadie más, a ningún ídolo. Se imagina, hermano, ahí está esta imagen. Supuestamente nadie ve eso. Supuestamente ellos están adorando a ese ídolo. Y ellos dirán, nadie me está mirando, nadie me ve aquí. Nadie está aquí, hemos sido abandonados, se fueron a Babilonia la mayoría. Dios nos ha abandonado, Dios nos ha dejado. Y empiezan, aleluya, a vivir, ¿verdad? Como ellos creen que es. Entonces la satisfacción, o más bien este hombre, Ezequiel, él regresa, acuérdense que él se va en espíritu, regresa ahí a Babilonia y cuenta lo que está sucediendo allá. Para Ezequiel no es fácil eso, porque es un hombre celoso de Dios, es un hombre que tiene a Dios en su corazón y se puede dar cuenta de todas esas situaciones. También él como ser humano también le entra en su corazón cómo es posible que el templo, el lugar santo, el lugar donde Dios permitió que Salomón hiciera ese templo, ahora ese lugar ya no es para esa adoración, sino que ahora es para ese ídolo. Acuérdense que ese ídolo está ahí en el interior. No está allá afuera, sino que en el interior. Pues el Señor, eso provocaba celos a él, porque el pueblo escogido, el pueblo que escogió a Dios, imagínate por un momento. Es como nosotros, Dios nos escoge porque Él quiere salvarnos, Él quiere que nosotros nos salvemos y Él nos escoge para Él, pero de repente nosotros podemos llevar doble vida, cristiano aquí, mundano allá afuera, y dice el Señor, bueno, si yo te escogí para mí, te escogí para que tú me sirvas a mí. ¿Se imagina por un momento usted que alguien tuviera ese don de visiones, ¿verdad? Y dijera, eh, voy a hablar algo sobre una persona que hoy lo que hizo, porque yo tuve una visión. Póngase a pensar por un momento, y la visión sale y sale como una película acá atrás, y que todos nos estén mirando de esa visión, ¿no? ¿Cómo? No es posible. No, es
Eso no es, ¿verdad? Dice, ese no es. Pues sí es, porque es una visión de una persona que está entregada al Señor y es creíble. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque este hombre no se equivocó, este hombre lo que él miró fue algo real. Vamos a seguir leyendo ahí mismo, Ezequiel 8, del 7 al 12, vamos a seguir la secuencia. Ezequiel 8 del 7 al 12 dice de esta manera, ya está ahí, y me llevó a la entrada del atrio y miré y aquí en la pared un agujero y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared y cavé en la pared y aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jasanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Ahí le está diciendo, cava la pared, una puerta. Esto muestra que las prácticas de estos idólatras clandestinos se realizaban en secreto, pintados en la pared. Las paredes del templo fueron profanadas con imágenes de criaturas relacionadas con el culto egipcio a los animales, Romanos 1:23, y otros ídolos, los líderes de Israel, que debían adorar al Dios del templo, ofrecen incienso a los ídolos paganos, 70 varones. Es obvio que no se trataba del Sanedrín, ya que este no fue formado hasta después de la restauración tras el cautiverio en Babilonia. Aunque ese patrón de gobierno no se había establecido mucho tiempo atrás, Jasanías, hijo de Safán, si era el hijo de Safán, creyó la palabra de Dios a Josías. La idolatría, en particular las realizadas por una secta secreta de ancianos y líderes idólatras. Ponerse a pensar por un momento, esos 70 ancianos varones, que no ellos deberían de poner el ejemplo y ellos adorar a Dios nada más, a Jehová, pero ahora ellos están haciendo de las suyas porque dice, somos abandonados de Dios, y ellos empiezan a tomar sus propias decisiones, a poner ahí animales y poner figuras para adorarlos, y supuestamente ellos no se dan cuenta que esa realización que están haciendo ellos, Dios ya se da cuenta, porque Dios todo lo sabe. Entonces están haciendo estas cosas secretamente, pero hay un hombre, perdón, este hombre ya se dio cuenta, de acuerdo a las visiones que tenía. ¿Por qué, hermano? Porque Dios, para Dios, no hay nada secreto. Para Dios, en el lugar más oscuro, para Él es de día. No hay secretos. Esos ancianos, supuestamente, ellos deberían de ser ejemplo a los que quedaron allí en Jerusalén, pero no. Dijeron, nosotros estamos abandonados ya, entonces empezaron a hacer esos animales para adorarlos, esos animales, y postrarse, hacer cosas paganas. Póngase a pensar por un momento hasta dónde habían llegado estos hombres, estos ancianos. Y usted dice, oh, yo
no puedo llegar, no creo que pueda llegar hasta ese lugar. Ya soy cristiano, ya alabo a Dios. Es cierto, pero si nosotros nos descuidamos, empezamos a dejar lo espiritual, empezamos a dejar de orar, de leer, ayunar, vamos a empezar, aleluya, a poner nuestra mirada en otras cosas y no en las cosas de Dios. Y entonces vamos a empezar a adorar otras cosas que no sea Dios. Y vamos a decir, pero eso no creo que sea tan malo. Y Dios poco a poquito nos va a ir mirando cómo nos estamos desviando. Ahora estamos en idolatrías, ya no en lo espiritual. Ahora estos hombres, más bien esta secta secreta de estos ancianos, eran líderes, pero idólatras, porque no están haciendo lo que tenían que hacer como personas que conocían la ley. Y es cierto, la mayoría fue exiliado a Babilonia, pero ellos no tenían por qué adorar esos cuadrúpedos, esos animales. Yo creo, hermano, que el Señor aquí nos está dando esta enseñanza, porque nada hay oculto para Él, porque nada hay oculto para nuestro Dios. Él nos ve, Él nos conoce, ¿verdad? Como comentaba el pastor, ¿verdad? De que las cosas que Él hacía, pero Dios todo lo sabe, Dios todo conoce. Y si este hombre tenía ese don o tenía eh, esas visiones tan reales, era algo para bendición de los que habían quedado ahí, ¿verdad? O de los que están en Babilonia, y ellos podían ser bendecidos en ese aspecto porque ellos podían decir, oh, todo eso están haciendo. Era algo tremendo porque este hombre estaba viendo cosas que definitivamente no podía entender. ¿Se imagina usted por un momento? Es la casa de Dios, ¿no? Es donde el Señor bajaba, donde el Señor se manifestaba con su poder, pero ahora esas paredes eran ahora de animales para adorarlos, para darle culto. Ya no era Dios, ya no era en espíritu y verdad. Definitivamente se habían desviado. Más bien habían profanado lo santo, lo sagrado. Ahora ellos estaban haciendo estos cultos a estos animales. Y yo creo que Dios, Él está mirando, y por eso manda a Ezequiel en espíritu para que se dé cuenta cómo estaban ahí, ¿verdad? Ya actuando. Es como cuando una iglesia se empieza a desviar de lo santo, de lo sagrado, a donde ya hay libertinaje, a donde ya el pecado ya no se reprende, donde ya la santidad ya no es tan importante, donde ya puedes hacer y deshacer, no importa, no pasa nada, la salvación ya no se pierde, ya tú lo que hagas. Y se empieza la gente a desviar, se empieza a desviar de lo santo y empieza a hacer una vida sin disciplina ante Dios. Y pueden pasar muchas cosas si nosotros no tenemos cuidado. Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Es importante, hermano, que entendamos, perdón, que estamos en una línea tan delgadita que si no tenemos cuidado, nos puede pasar también como el pueblo de Israel, por no tener cuidado. ¿Qué es lo que pasó con estos hombres? ¿Que no eran ellos ejemplo? ¿Qué pasó con ellos? O sea, ¿qué fue su mentalidad? ¿Qué pensaron? No, pues ya está, fuimos abandonados por Dios y pues ya, ¿qué podemos hacer? No, es que
llegó su momento y van a regresar después. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Ezequiel 8, del 13 al 18. Un poquito más adelante, verso 13 del 8 al 18, ya está ahí. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará a mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Mire, hermano, algo impactante aquí, de lo que está mirando con estas mujeres que están endechando a Tamuz. Es una abominación mayor que la cometida por la secta secreta de los idólatras. Era la participación activa de Israel en el culto al dios Tamuz, de los babilónicos, que también era el dios Dumuzi, de los sumerios, amante de Astartet y dios de la vegetación. Las mujeres se lamentaban por la muerte del dios en julio y anhelaban su reanimación. Esas mujeres, hermano, algo que el Señor estaba ahí era una abominación, porque le hacían culto a este dios Tamuz, el dios de la vegetación, y ellas le hacían un culto especialmente a Tamuz, endechaban, o sea, adoraban a ese dios. Pónganse a pensar por un momento, pero ¿por qué? Bueno, porque esas mujeres definitivamente se habían desviado, estaban haciendo algo que era abominación ante Dios. Ellas sabían que la idolatría no era buena, que la idolatría abomina al Señor, pero ahora ellas lo están haciendo, con libertad. Es el Dios de la vegetación. Y ellas, anhelaban esa reanimación. Adoraban al sol. En el atrio interior más sagrado solo podían estar los sacerdotes, de acuerdo al libro de Joel 2:17. Pero allí se insultó a Dios de la manera más infame, porque 25 hombres adoraron al sol como un ídolo. Aplican el ramo a sus narices. El significado es incierto, pero parece que era algún acto de desprecio hacia Dios. El Señor dice, yo procederé con furor. Dios debe ejecutar un juicio severo por esos pecados tan horribles. ¿Se imagina las mujeres endechando, las mujeres adorando este ídolo de la vegetación? Estaban ahí ellas dando culto, algo para Dios, algo abominable, y eso, hermano, es algo que podemos decir, pero ¿cómo es posible? Bueno, hermano, es posible cuando las personas se desvían y dejan lo más importante, la espiritualidad, y se empiezan a desviar y empiezan a hacer cosas que no deben de hacer, cosas que son abominación para Dios. Ahora estos hombres que están ahí, estos 25 hombres, literalmente adorando al sol, ya no a Dios. Ahora los ilumina el sol y lo ven como un Dios.
Y eso para Dios es una abominación. Nosotros, hermanos, tenemos que adorar solamente a Dios, porque Él es nuestro Dios, merece la gloria, no otras cosas en la tierra. Cuando nosotros empezamos a adorar otra cosa más que a Dios, es que es idolatría. Y esa idolatría para Dios es abominación. Estos hombres conocían, esos hombres sabían que no tenían por qué adorar el sol, ni a nada más, ni las estrellas, sino que tenían que adorar a Dios. Se habían desviado completamente. Y lo más, era algo que Dios se había molestado, porque estaban en el interior. O sea, estaban donde solamente, de acuerdo a Juan 2:17, donde solamente ahí los sacerdotes podían estar. Pero ahora ahí estaban ellos. Ahí estaban adorando al sol. Una manera que el Señor, el Dios, miró algo como un insulto, algo muy infame, porque esos hombres ya no se preocupaban por adorar a Dios, sino que ahora estaban adorando al sol como un ídolo que los iluminaba. Ahora ya estaban adorando eso más que a Dios. Y el Señor está mirando cómo se están comportando y Dios es abominación. Hermano, nosotros, Dios nos llamó a que le adoremos en espíritu y verdad. Y cuando nosotros empezamos a desviar nuestra vista espiritual o nuestra vida, cómo nos conducimos, y empezamos a adorar otras cosas más que a Dios, entonces eso es abominación para Dios, porque Él nos llamó a que le adoremos solamente a Él. Y la gloria es para Él, nos hizo para Él, para su gloria, no para nosotros mismos, sino que para Él. Y empezamos nosotros a adorar otras cosas, es abominación para Dios. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Y luego los ramos en sus narices, era algo como un desprecio hacia Dios, algo que ellos estaban como despreciando a Dios. Y Dios mismo está mirando lo que están haciendo y dice, mi ojo no los va a perdonar, cuando ustedes clamen no les voy a escuchar. Mi hermano, porque Dios, Él no crea que se le olviden las cosas. Aquí está hablándole literalmente, dice, cuando ustedes clamen yo no los voy a escuchar. Cuando ustedes estén en aflicciones, no los voy a escuchar. Porque el Señor, cuando está mirando algo, Él no se agrada de eso. ¿Por qué adorar al sol? ¿Por qué estar adorando algo que el Señor hizo? ¿Por qué mejor no adorar a Dios? Que Él es el que merece la gloria, nadie más. No una iluminación, no las estrellas, pero ellos estaban ahí adorando, adorando al sol, literalmente, y eso para Dios, hermano, era abominación. Y Él dice que va a proceder, no va a haber misericordia. Y van a clamar, van a pedir y van a decir, Señor, ayúdame, Señor, ten misericordia. Dice, no los voy a escuchar. Eran unos pecados para Dios horribles cuando adoraban al sol. Y eso es adorar algo más que a Dios, porque Dios merece la gloria. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, vamos a regresar a Deuteronomio 25, del 15 al 16, Deuteronomio 25, 15 al 16. ¿Ya está ahí?
Dice la palabra de Dios, pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justa tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Era una gran bendición, es cierto, que ellos iban a pasar a la tierra prometida o pasar al lugar donde Dios lo tenía preparado, donde fluye leche y miel. Pero ¿qué le está diciendo? Sean justos, pesa justa, no sean injustos con los demás, no hagan cosas equivocadas, no porque es pobre le van a cargar la mano y al rico no. Tienen que ser justos, justicia, porque van a entrar a un lugar donde fluye leche y miel y tienen que entender que Dios es un Dios justo, un Dios justiciero, hermano, porque a veces no actuamos justo con todos. Dice, las medidas, los pesos del comercio tenían que ser mantenidas equitativamente para que el pueblo no fuera engañado. La obediencia significaba años prósperos en la tierra prometida. Ellos tenían que actuar de una manera diferente a ese lugar, poner el ejemplo y no abusar de las demás naciones. Al contrario, ellos tenían que hacer las cosas bien, si eran comerciantes, vender lo justo y ser justos, ¿verdad? Y hacer las cosas bien. O a veces nosotros pasamos ahí al centro y compramos alimento ahí para los animales. Y luego veo yo que cuando pido un kilo, no, esto no pesa un kilo, parece 600, pero así no los dan. Y cuando vas allá al mercado, 2 kilos y ves así la bolsota. Yo digo, esas personas no son justas. Tienen la medida hasta por allá, hasta allá donde no se ve. 600, 500 gramos, no son justos. Pero al Hijo de Dios o a la hija de Dios, aquí le está diciendo Dios, cuando entres, cuando vayas a entrar a la tierra prometida, sé justo. Si eres comerciante, si vendes algo, tiene que ser la pesa exacta y no abusar. Porque dice, vas a prosperar, vas a ser bendecido, porque el Señor está mirando cómo uno se está comportando, es ser justo con los demás, parejo todos, y el Señor le está diciendo a ellos, tienen que ser justos, tienen que ser justicieros, porque entonces no van a prosperar allá cuando se entreguen a la tierra prometida, porque cuando hacemos eso dice que es para Dios una abominación. Cualquiera que haga eso, dice, y con injusticia, no va a ser prosperado. Ahora nosotros no somos comerciantes, pero uno puede practicar la justicia, es ser justo, tanto como con uno con el otro, ¿verdad? No, este sí, con él sí voy a ser justo, pero con este no, porque con este como que no hay química, a este le voy a cargar un poquito la mano. Entonces Dios está mirando todo eso, dice, hey, para mí es abominación, porque tienes que practicar la justicia parejo, porque de esa manera el Señor puede decir, hey, están actuando justamente, porque yo soy justo. Los hombres tenían que actuar de acuerdo a la justicia de Dios, pero si ellos empezaban a hacer cosas equivocadas y empezaban a mirar a aquella, pero no sabe leer, dale 300 gramos, dile que es un kilo, ni vas a ver. Pero dice, hey, no hagas eso porque es abominación. Sé justo, haz lo correcto, haz lo que es justo para todos, porque se va a mirar que tú eres un hijo, una hija de Dios, se va a mirar.
pesa exacta, pesa justa, y de esa manera iba a ser bendecido el pueblo de Dios, ya porque la obediencia ahí está la bendición grande. Entonces, hermano, es algo que el Señor nos dice hasta para eso. Para Dios es abominación, ¿verdad? Cuando hacemos algo injusto, algo incorrecto. Amén, vamos a seguir leyendo la palabra. Proverbios, Proverbios 12, 22. Seguimos con la palabra de Dios. Proverbios 12, 22. Ya está ahí. Dice la palabra de Dios: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Pero ¿qué importa? Es una mentirita pequeñita, es piadosa. Hijo, dile que no estoy a la señora del abono. Hijo, dile que salí fuera. Hijo, dile a la hermana que no estoy. Hijo, dile que salí. Y está usted debajo de la cama. Entonces, hermano, los labios mentirosos son abominación a Dios. Y esto no es nuevo, esto es algo antiguo ya. Para Dios es abominación, una mentira. Te lo contaron a ti, no a todo Chilpancingo. Entonces, el mentiroso le cuentan algo, ya Chilpancingo lo sabe todo. El mentiroso, algún secreto, lo grita, porque es su espíritu que trae el espíritu de la mentira. Acuérdense que el padre de la mentira, ¿quién es? Satanás, que Jesús lo reprenda. Y entonces se le hace fácil mentir, se le hace fácil decir una mentira. Porque dice una y dice otra, y luego dice otra, y luego dice otra para tapar ese, y luego... Entonces, hermano, nos volvemos súper mentirosos o mentirosas. Porque decimos una cosa y decimos otra. Pero ojalá que nada más, ¿verdad? Que dijéramos, no, pues es una mentira. No, es abominación para Dios. Es abominación para Dios la mentira. Hermano, tener cuidado, ya no decir mentiras, porque Dios no se agrada de eso, porque es abominación ante Él. No, pero es que está chiquita la mentirita, pequeñita, no tiene caso, no hay problema. No, pero es mentira. No, es que me mordió un gato. No, es que me mordió un tigre. No, es que un león. O sea, algo que no es. Y le vamos poniendo y le vamos diciendo un gatito, y al último que se le dijo, dice que fue un tigre ya. Dese cuenta cómo la mentira va aumentando. Podemos mirar la mentira como algo muy ligero, como algo que no tiene tanto de maldad. Pero dice la palabra que los mentirosos no van a entrar en los cielos, al menos que se arrepientan. No somos cuadrados. Pero es abominación para Dios. Yo creo que ya debemos de dejar la mentira. Pero es cierto, sí, pero te confiaron a ti, no a todo Chilpancingo Guerrero. Dios no está de acuerdo con los chismosos, pero Dios así me ama. Dios así me ama, así como soy. No. A pesar de todo, sí te ama, pero no te ama porque somos chismosos. A pesar de todo, el Señor nos ama, pero Él quiere que nos arrepintamos de eso, porque es abominación para Él. No es algo bonito. Pero qué diferencia. Los que hacen, los que hacen o dicen verdad son el contentamiento de Dios. Los que dicen verdad, los que están, aleluya, impregnados de la verdad,
pueden compartir la verdad a otras personas porque tienen la verdad en sus corazones y son personas que Dios se tiene contentamiento con ellos, pero con los que mienten, esa abominación, se molesta el Señor no le gusta eso, el Señor quiere que digamos la verdad, porque la verdad es de Dios, la mentira es de Satanás, que se lo reprenda, y cuando lo hacemos somos hijos de Satanás, entonces es abominación ante él, ante Dios. Pero es pequeñito, pastor, usted exagera. No creo que me vaya al infierno por una mentirita pequeña. No, pues es que dice la Biblia, un poquito de levadura leve a toda la masa. Si dices una mentira, ya dijiste 1000 mentiras, porque una sigue la otra y la otra y la otra. Entonces, hermano, mejor, aleluya, esforzarse por decir la verdad y dejar la mentira, y mejor esforzarse por vivir una vida que estemos pregnados de la verdad, una vida que poder decir la verdad a los demás, al prójimo, y de esa manera, hermano o hermana, dice que Dios, perdón, está su contentamiento ahí. O sea, Dios se agrada de las personas cuando empiezan a vivir diferente, es cierto, venimos del mundo, es cierto, donde éramos chismosos, chismosas tal vez, pero ahora ya no, llegamos a Cristo, el Señor mismo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, es necesario dejar todo lo malo, es necesario dejar el pasado, es necesario dejar todo eso y vivir diferente ahora, decir verdad, la mentira que ya queda a un lado, porque eso tal vez lo hacíamos antes de entrar a una iglesia. ¿Sí se me está entendiendo? Los que dicen la verdad, Dios se agrada de ellos, pero los que mienten, hermano, es abominación para Dios. Ya hay que dejar esa mentira ya. Dios es abominación. Abominación, abominación. Algo que detesta el Señor. Algo que no se agrada. Vamos a leer Ezequiel. Vamos a regresar otra vez a Ezequiel 11. 18 al 21. Ezequiel 11, 18 al 21, ¿ya está ahí? Dice, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria de Dios de Israel estaba sobre ellos, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto, y hablé a los cautivos de todas las cosas que Jehová me había mostrado. Había una promesa, había una gran promesa. Si ellos dejaban la idolatría, podrían regresar a Jerusalén a pesar que habían sido esparcidos en las naciones. Dios les iba a regresar espíritu nuevo. Dios no solo se comprometió a restaurar el pueblo de Ezequiel, en su tierra ancestral, sino a establecer con ellos el nuevo pacto con todas sus bendiciones. Mire, hermano, a pesar que ellos fueron dispersados en todo el mundo,
por su idolatría, por su rebeldía. Acuérdense, cada vez que Israel se iba en pos de los ídolos, Dios los entregaba a otras naciones, exiliados, conquistados. Pero aún así está la promesa, dice, los voy a hacer regresar un día. Ellos estaban en cautiverio en Babilonia, pero aún así dice, yo los voy a regresar. Y bueno, ya lo hemos experimentado, como en el año 1948, en mayo, cuando regresaron muchas naciones de todo el mundo que fueron dispersados por rebeldía, idolatría, y han regresado muchos a Israel. Esa promesa continúa a pesar que ellos fallaron, a pesar que ellos por su rebeldía, por su idolatría, sus abominaciones, ellos fueron llevados a otras naciones. Yo creo, hermano, que el Señor en su gran misericordia, a pesar que Él se airaba con ellos, pero cada vez que se arrepentían, Dios les daba otra oportunidad. Ellos se arrepentían, pedían perdón a Dios y Dios los perdonaba, les daba otra oportunidad. Hermano, nosotros podemos decir, pero ¿yo cómo voy a regresar a la idolatría si soy cristiano? Bueno, hermano, nosotros nos conocemos cada quien y sabemos qué estamos idolatrando ahorita. ¿Qué es lo que estamos idolatrando? Tal vez un trabajo, tal vez los nietos. Ahí no te metas con los nietos, lo dice, ¿eh? O tal vez un hijo, una hija, y estamos haciendo idolatría, pensando que estamos bien. Y dice el Señor, si ustedes dejan todo eso, los voy a regresar, aunque fueron dispersados en todo el mundo, los voy a volver a traer. Mire, hermano, el amor de Dios, la misericordia de Dios, lo que Él hace el Señor, porque Él es grande en misericordia. Nosotros, aunque le fallemos, muchas veces si nosotros nos arrepentimos, Él nos vuelve a traer a su camino, o a su redil, o a sus mandamientos. Él nos vuelve a traer cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, porque Dios es grande en misericordia. Se imagina su pueblo. Yo me imagino, hermano, por un momento, su pueblo, cómo el Señor permitía cosas a su pueblo. Pero ¿por qué, hermano? Porque el mismo pueblo se desviaba, el mismo pueblo se iba tras dioses ajenos. Se imagina, el Señor los saca de Egipto con poder y gloria, y les enseña a Moisés los mandamientos, y de repente ellos hacen un becerro de oro. Póngase a pensar por un momento, ¿se mataron tanta gente? Si era un becerrito tan bonito, bueno, porque es idolatría. Podía haber sido un becerrito de 1 centímetro, era idolatría. Podía haber sido un becerro de 10 codos, 15 codos, es idolatría. Pero aún así dice, los voy a traer, los voy a cambiar, les voy a dar un espíritu nuevo. Mire, hermano, Dios es un Dios amoroso, un Dios de misericordia. A pesar que uno le falle, los vuelve a traer una vez más en sus caminos. Mientras está vivo la persona hay esperanza. Ya cuando ya no esté uno vivo, se acabó la esperanza. Mientras tengamos soplo, hay esperanza en nuestras vidas. Por eso mucha gente se confía, dice, yo me voy, puedo irme y luego regreso. No sabemos si vamos a regresar. No sabemos si vamos a poder regresar. Hay promesas para usted y para mí también. Si nos dispersamos, aunque Dios no quiere, que uno se disperse, uno se aleje. Al contrario, Dios quiere que se aferre uno a los mandamientos o a su palabra. No te alejes, hermano, no te alejes, hermano. Sigue peleando la buena batalla. Dios está con nosotros y Dios nos va a sacar adelante, porque Dios es grande. Hay promesas. Si tú perseveras, si tú sigues, esto no es una religión, esto es algo real, es una relación personal con Dios.
y es cada día. Dios quiere, hermano, que entendamos esto, que Dios quiere que regresemos a sus caminos como el pueblo de Israel. El Señor, con su gran amor, los iba a recibir otra vez. No importa lo que habían hecho, Dios les iba a dar otra oportunidad, porque Dios es Dios grande y misericordia. Vamos a leer ya por último el último texto. Hechos 10, amén, Hechos 10, del 24 al 35. Hechos 10, 24 al 35, ¿ya está ahí? Dice la palabra de Dios: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que, así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ya esta historia ya la hemos visto varias veces. Haciéndolos entrar, los judíos respetables no invitarían a los gentiles a entrar a su casa, mucho menos si se tratara de soldados del ejército romano. Algunos de los romanos, se trataba de 6 judíos creyentes denominados los fieles de la circuncisión. Yo mismo soy hombre. Solo el Dios Trino merece nuestra adoración. Abominable literalmente, que infringe una provisión. Pedro había observado toda su vida las costumbres y tradiciones judías. Sus palabras revelan que había adoptado un nuevo patrón en el cual los judíos ya no consideraban profanos a los gentiles. Dios no hace acepción de personas, se agrada. Esta expresión griega significa señalado por una demostración que favorece la complacencia divina. Hermano, usted ya ha leído esta parte de la Biblia, donde realmente había algo importante aquí con Pedro. Pedro era un hombre, sabemos que es judío, pero él no le interesó, no le importó. Él cuando lo mandaron a traer, fue ahí a Cesarea para hablar de Dios o hablar de la palabra de Dios, y él entendió, ¿verdad?, de que Dios no hace acepción de personas. Eran gentiles ellos no eran judíos, ellos eran gentiles, los de Cesarea, y aquí está la bendición de Dios, que se derramó el Espíritu Santo ahí en ellos. Cuando Pedro estaba predicándoles a ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y entendió Pedro que el Señor no hace acepción de personas, que el Señor no nada más a los judíos iba a salvar, sino que ahora a los gentiles los iba a alcanzar. Y ahora, bueno, estamos nosotros ahí en ese paquete de los gentiles. Gloria a Dios por ello, que el Señor se movió, ¿verdad?, a través de este hombre Pedro, aunque sabemos que
Pablo fue directamente con los gentiles, pero ahora Pedro se da cuenta de que se acuerda del éxtasis que tuvo cuando él también estaba en la azotea, ¿verdad? Y dice que miró un lienzo, que bajaban animales de todo tipo y le dijo al Señor, Pedro, mate y come. Dice, yo no he comido jamás cosa inmunda, común. Dice, no llames común o inmundo lo que yo ya he limpiado. Hermano, esa éxtasis, esa visión que tuvo Pedro, es claro que le daba a entender que ya, aleluya, ya no iba a haber una barrera con los gentiles. Ahora también ellos iban a recibir la palabra de Dios o el mensaje de Dios o el perdón de Dios. Ya no va a ser acepción de personas, sino que ahora cualquier persona de cualquier nacionalidad podía ser salvo, podía recibir la palabra de Dios. Pedro entendió ese mensaje o esa visión o ese éxtasis que tuvo y podemos mirar nosotros, gloria al Señor por ello, que ahora nosotros podemos tener esa bendición grande de ser salvos, a pesar que no somos judíos, pero el Señor nos dio esa oportunidad. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, pero todos aquellos que le recibieron, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, y somos hijos de Dios porque creemos en Cristo y le obedecemos. Déselo fuerte el aplauso al Señor.